1 de la tarde, 1 minuto. Bienvenidos a este espacio que ya se ha convertido en habitual para conocer lo que es importante en esta carrera electoral. La propuesta de los candidatos a la presidencia que tendrían que conocer los ciudadanos para saber cómo elegir. ¿Cuáles de ellas se acercan a lo que usted considera como ciudadano y, claro, al bienestar de su comunidad? Hoy nos acompaña el exministro del Interior, Daniel Palacios, candidato a la presidencia también de la República. Muy cercano usted también a la derecha, candidato. Bienvenido. No, Luisa, un placer estar aquí en el tablero y un saludo muy especial para toda la audiencia. Mire, yo no puedo continuar con sus propuestas sin hacerle esta pregunta. Muchas personas se están preguntando por qué usted no está en una consulta. Pues, Luisa, nosotros desde el principio hemos pensado que la unión es el camino para derrotar el desastre de Gustavo Petro y al heredero de las FARC, Iván Cepeda. Lamentablemente, después de más de un año de reuniones privadas, públicas, de invitaciones públicas y privadas a pertenecer a la gran consulta, lamentablemente lo que parecía ser un escenario incluyente, democrático, terminó siendo excluyente. Y pues lamentablemente creo que hoy la firmeza que hemos representado en contra de la criminalidad, nuestra posición que es absolutamente clara frente al riesgo que representa el heredero de las FARC, Iván Cepeda, y Gustavo Petro para el país, le molestan a algunos de esa consulta. Y pues hoy hemos tomado la decisión de seguir adelante en nuestra campaña porque el propósito superior no tiene espera y ese propósito superior es rescatar a Colombia. Y por eso mi interés hoy ya no es esa gran consulta. Mi interés es la consulta contra el crimen, que es de la que quiero hablarte hoy. Muy bien, ahorita pasamos a esa que la tenemos aquí justo en nuestro slide, pero primero quiero preguntarle sobre sus propuestas principales en seguridad, uno de los temas o el tema que más está demandando la ciudadanía hoy. Pues Luisa, y los colombianos hoy lo saben, todos estamos absolutamente mamados de lo que está pasando en materia de seguridad. Y por eso el país tiene que tomar una decisión. O vamos a continuar en un país que justifica, que premia, que da tratamiento preferencial a los delincuentes, o nos vamos a dedicar a combatirlos, a derrotarlos y a proteger al ciudadano honesto y trabajador. Y por eso nosotros hemos preparado un paquete de soluciones, de herramientas que tienen que darse porque hoy tenemos que hablarle con claridad a los colombianos. Las herramientas que tenemos no son suficientes y no van a dar para doblegar a la criminalidad. Entonces, aquí lo que necesitamos es liderazgo, convicción, determinación para enfrentar a la criminalidad, tanto al crimen organizado, a los narcoterroristas, como el crimen urbano, que es el que más afecta a los ciudadanos en el día a día. Y eso es con despliegue de tropas, aumento de capacidades. Con toda la capacidad de nuestra fuerza pública. Aquí lo que tenemos es que decirle a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestra fuerza aérea, que cumpla su misión, que va a tener un presidente que le va a dar todas las herramientas, toda la capacidad, pero que los va a liderar de frente, no desde atrás. Por eso hoy zonas como el Catatumbo, como Cauca, como Arauca, requieren una presencia y un liderazgo inmediato del presidente de la República desde el día 1, acabar los beneficios, acabar lo que ha sido esa mal llamada paz total, que ha sido un fracaso total y que lo único que ha hecho es envalentonar a los delincuentes. Mire, precisamente usted menciona una región muy afectada por los temas de violencia, de conflicto, de inseguridad, y que se ha convertido en algo estructural. Hablo del departamento del Cauca. En ese lugar está nuestro compañero Fernando Rojas, que además ha sido uno de los periodistas que ha cubierto este conflicto durante largos años. Fernando, usted tiene una pregunta para el candidato. Luisa, muy buenas tardes. Doctor Daniel, también muy buenas tardes. Candidato, mire, pues como usted lo dice, es una preocupación la situación de inseguridad que vive la mayoría de los departamentos en Colombia. El departamento del Cauca particularmente tiene una situación y es en la vía panamericana, en donde a diario se están presentando robos, homicidios, secuestros y específicamente uno de los más sonados, pues el secuestro del hijo de Giovanni Ayala. Está la situación de inseguridad aquí en el departamento del Cauca y en la vía panamericana, que incluso el consorcio Cauca, que construye la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, ha amenazado con irse del territorio como consecuencia de los continuos robos. Específicamente, ¿hay alguna propuesta para mejorar la seguridad en la vía panamericana en el departamento del Cauca y cómo va a combatir usted precisamente este flagelo en todo el país? Pues mire, esta es una preocupación que es absolutamente válida y el Cauca hoy es un territorio que no está en control
de la fuerza pública, sino muchas veces en control de las disidencias de las FARC. Eso no puede seguir. Aquí tenemos que decirle a los caucanos que a partir del 7 de agosto los vamos a liberar, que van a sentir la presencia de la fuerza pública, garantizando la movilidad, que la vía panamericana sea para el ciudadano honesto y trabajador y no para el delincuente que pretende hacer su agosto en esa vía o bloquearla para evitar el desarrollo económico. Por eso, desde el 7 de agosto, estaremos en el Cauca liderando el rescate del Cauca, porque el Cauca no puede seguir en las manos de los criminales. Muy bien, de esa consulta contra el crimen está la vinculación de seguridad, pero hay unas líneas marcadas que tocan la justicia o lo judicial también, o incluso cambios legislativos. Háblenos de estas propuestas en ese sentido. Ley de los 3 strikes, ¿qué es? Luisa, nosotros tenemos que darle la herramienta a la justicia y a la fuerza pública para poder combatir. Quien hoy les diga que tiene las herramientas les está mintiendo, porque hoy, ¿qué pasa? Con el que roba, roba y roba y no pasa absolutamente nada. Eso es una razón muy sencilla. La reincidencia hoy en Colombia no existe. Quiere decir, tener un antecedente penal de ser un delincuente profesional no tiene ninguna consecuencia. Por eso nosotros, ¿qué planteamos? Que haya reincidencia y que haya una ley de los 3 strikes. ¿Qué quiere decir la ley de los 3 strikes? Que esa primera vez que uno delinque, pues se castiga con lo que está en el Código Penal, pero la segunda se duplica y la tercera se triplica, porque lo que aquí no podemos seguir es consintiendo al delincuente profesional. A ese tenemos que castigar. Sí. Megacárceles, aumento de penas, cadena perpetua, menores sancionados, menores homicidas sancionados, todo esto toca las leyes. Rápidamente, megacárceles. Hoy tenemos un hacinamiento de más del 28%. Eso quiere decir que nosotros vamos a requerir en un cuatrenio crear más de 80.000 cupos carcelarios. ¿Eso cómo lo hacemos? Construyendo nuevas cárceles. La cárcel que construyó Nayib Bukele costó 114 millones de dólares. Eso más o menos son 500.000 millones de pesos. Solamente con un año de lo que cuesta el Ministerio de la Igualdad, que son 1.8 billones, construiríamos 4 megacárceles, pero que además tienen que ser construidas afuera de los cascos urbanos, porque Luisa, digamos la verdad, nadie quiere vivir cerca a una cárcel. Es decir, ¿usted acabaría el Ministerio de la Igualdad para construir cárceles? Claro, es que el Ministerio de la Igualdad nos vale 8 billones de pesos al año, no solamente para construir cárceles, porque solamente con un año del Ministerio de la Igualdad ya financió la construcción de estas 4 megacárceles, pero las cárceles las tenemos que sacar de los cascos urbanos, sí. Además porque eso va directamente con un tema, que es la extorsión. Sí. Si nosotros sacamos las cárceles de los cascos urbanos, que además las hacemos con alianzas público-privadas, que lleven a una renovación urbana de donde está esa cárcel, pues lo que vamos es a lograr realmente impedir que las cárceles se vuelvan centros de extorsión y además que esas cárceles sean autosuficientes, que los presos puedan contratar con alcaldías, con gobernaciones, que la cárcel pueda contratar con alcaldías, con gobernaciones, con el sector privado para hacer manufactura, placas, tapar huecos, y eso genera que esa cárcel se autofinancie. Rápidamente estos 3 ítems: aumento de penas, cadena perpetua para violadores, asesinos, reclutadores de niños, y a los menores que los cometan un delito como homicidio, sanción. Rápidamente, cadena perpetua para violadores, asesinos y reclutadores de niños. Hombre, yo no voy a perder ni un minuto de sueño, porque quien viola a un bebé, porque quien asesina a un recién nacido se pudre en una cárcel. Como ministro del Interior logré sacar el acto legislativo que hacía la cadena perpetua una realidad. Lamentablemente la Corte Constitucional la tumbó. Por eso debemos insistir en eso. Y lo vamos a hacer a través de la consulta, preguntándole a los ciudadanos si eso es lo que quieren. También tenemos que acabar el reclutamiento de menores. Menores homicidas sancionados. Mira, el día de ayer cumpliría años un buen amigo, Miguel Uribe Turbay. 40 años de edad, fue asesinado por un menor de edad. Y lamentablemente eso no es aislado, eso lo vemos en Colombia constantemente. Niños que son instrumentalizados para cometer delitos atroces. Tenemos que darle un mensaje para que los dejen de instrumentalizar y para que no siga pasando. Y es que esos menores sean tratados como adultos cuando cometen delitos atroces. Muy bien. Pasemos a las propuestas contra la corrupción. Esta primera me llama mucho la atención. Sabemos que se refiere usted a Olmedo López, quien hoy está en un centro de reclusión por el tema de la ONG-RD, el caso de los carrotanques. ¿Qué significa y qué propone usted con la lista Olmedo contra la corrupción? Mira, la lista Olmedo nace de algo muy sencillo. Aquí el problema en Colombia a veces no es capturar a los corruptos, es capturarlos y que no pase nada, que sigan viviendo sabroso, como hoy viven muchos
de los que están sindicados al proceso de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que el señor Carlos Ramón González, que es el único que hoy está viviendo sabroso y con casa propia afuera de Colombia. Entonces, ¿nosotros qué proponemos con la lista Olmedo? Ir detrás de los recursos de ellos. ¿Qué quiere decir? Sencillo, muerte financiera. El mismo efecto que tiene la lista Clinton para quienes financian terrorismo o pertenecen a organizaciones criminales, va a tener en Colombia. Sí. Que los corruptos no tengan acceso al sistema financiero, se congelan sus cuentas, no pueden sacar tarjetas de crédito. Quiere decir, no pueden ni siquiera pedir por Rappi. Claro. Eso es lo que le proponemos, quitarle la plata al corrupto. Quería mencionar los temas de seguridad, justicia y corrupción para la pregunta que le tienen desde Barranquilla, porque sin duda es un tema o una problemática de esa ciudad en particular, y estoy hablando de la extorsión por temas de inseguridad, pero la extorsión también por la corrupción que hay en las cárceles. Margarita Ariza, adelante con su pregunta. Hola Luis y televidentes, muy buenas tardes. También saludamos al candidato y insistimos en Barranquilla con el tema de la extorsión, porque es que aquí la gente no puede colocar un negocio grande o pequeño porque al minuto lo están extorsionando. Dicen las autoridades que la mayoría de extorsiones provienen de las cárceles donde están los cabecillas de estas organizaciones criminales. ¿Qué hacer, doctor Palacio, para acabar definitivamente con esto, para que estas personas no sigan extorsionando desde los centros carcelarios? ¿Y estaría usted dispuesto, por ejemplo, a reestructurar el IMPEC? Pues, Margarita, esa es una pregunta muy importante. De hecho, nosotros lanzamos la consulta contra el crimen en Barranquilla, precisamente porque los barranquilleros, como pasa en toda la costa caribe, están mamados del tema de la extorsión y están mamados de que los delincuentes los hagan vivir con miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que sacar el bosque, hay que sacar la modelo de Barranquilla. ¿Por qué tenemos que sacarlo? Porque mire, todos los candidatos que van a pasar por el tablero le van a decir lo mismo. Hay que poner inhibidores de señales para que de las cárceles no se puedan hacer llamadas. ¿Por qué eso no funciona? Porque como las cárceles están en centros urbanos, apenas prenden el inhibidor, afecta a la comunidad alrededor, a los vecinos, a los negocios. Por eso tenemos que sacar esas cárceles de los cascos urbanos, llevarlos a la zona rural que sea alejada para poder realmente evitar que de las cárceles salgan llamadas de extorsión. Y en Barranquilla tenemos que derrotar a los pepes, a los costeños, que han sido hoy los autores de mucho del miedo y de la extorsión que se está generando en Barranquilla. Entonces no es solamente bloques de búsqueda, no es solamente dar con las cabecillas de quienes hacen la extorsión, no es solamente aumentar penas, sino también evitar que desde las cárceles se siga extorsionando, y de esa forma lo podemos lograr. Le insisto en la pregunta de Margarita, ¿reformaría el IMPEC? Claro, es que el IMPEC hay que reformarlo. Eso no es solamente de reformar en dónde están las cárceles, sino que el IMPEC funcione como debe ser. Es una vergüenza que cuando se hace un operativo en una cárcel aparezcan celulares, aparezca contrabando, licor, toda clase de cosas que parece que esas cárceles terminaran siendo más bien hoteles o casas de paso. Por eso nosotros necesitamos un IMPEC que haga lo que tiene que hacer, y es tener a los presos detrás de las rejas y no delinquiendo. Siguiente bloque, y este es bastante interesante porque ha marcado la agenda pública, social, informativa, económica de los últimos meses. Las propuestas en salud hoy son importantes, candidato Palacios, porque el sistema de salud está desfinanciado, está en una crisis operativa y hay millones de colombianos que hoy no pueden acceder ni a medicamentos, ni a tratamientos, ni siquiera a revisiones. Usted dice pagar deuda. ¿Pagar la deuda de qué? ¿De la CPS, del gobierno, de qué? Pues mira, Luisa, lo primero que hay que decir es que si bien el sistema de salud no era perfecto, ese fue un sistema con el que salimos del peor momento en salud que ha tenido este país, que fue la pandemia, y salimos adelante. ¿Qué hizo este gobierno? Por pretextos ideológicos se tiró el sistema de salud, hay que decirlo claro. Cierres de hospitales, cierres de salas de urgencia, de salas neonatales, lo que está pasando hoy con la entrega de medicamentos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que sanear el sistema, hay que pagar. Si no se paga, pues el sistema no funciona. Y eso es lo que Petro se dedicó a hacer, a ahogar el sistema, haciendo los no pagos. Eso tenemos que hacer. Son cerca de 30 billones lo que se les debe al sistema. ¿De dónde lo va a sacar? Toca hacerlo. Mira, este gobierno solamente en gastos de funcionamiento incrementó en 100 billones de pesos. Quiere decir, plata hay. Lo que pasa es que este gobierno ha tomado la decisión de gastarse la plata en burocracia, en derroche y en lujos. Tenemos que pagar la deuda para que el sistema opere. Corregir
los errores del pasado, porque no quiere decir volver al pasado, quiere decir mejorar lo que nos faltaba por mejorar, pero no destruir el sistema. Pasemos a esto que son ítems Mira, importantes. dos propuestas rápidas. Rural extendido. Hoy el rural es de 1 año. ¿Yo qué le voy a proponer a los médicos de las mejores universidades de Colombia? Para que estén en esa Colombia profunda, en esas zonas rurales alejadas. Les voy a proponer que hagan un rural de entre 3 y 5 años y el Estado les paga totalmente la matrícula, que quiere decir todo el estudio que hicieron de medicina, que es suficientemente costoso. Con eso llevamos los mejores médicos a los lugares de más difícil acceso. Rapisalud. Y Rapisalud, hombre, hoy en pleno 2026 uno todo lo pide a través de una plataforma digital o lo pide por internet. ¿Cómo es posible que en pleno 2026 pongamos a una abuelita, pongamos a un abuelito a tener que ir a hacer una cola para que además le digan que el medicamento no está? ¿Qué tenemos que tener? Así como funciona Rappi para pedir domicilios, tener un Rappi de la salud. Y es que te pueda llegar el medicamento a la puerta de tu casa. Muy bien. Relaciones internacionales, en esta sí la pasamos rápido. Plan de rescate binacional para Venezuela, pero ya hay una intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo será esa conexión? Pues mira, lo primero que hay que decir es que las relaciones internacionales tienen que poner a Colombia primero. Y en el manejo de las relaciones internacionales se tiene que hacer con decencia y con responsabilidad. Nosotros hemos planteado un plan de rescate binacional para Venezuela y para Colombia. ¿Por qué? Y lo hice el martes desde Cúcuta. ¿Por qué lo hice? Porque en el plan de rescate binacional Estados Unidos va a gestionar alrededor de 5 o 6 billones de dólares, producto de la venta de 50 millones de barriles. ¿Qué le estamos diciendo nosotros? Oiga, Estados Unidos, Colombia también fue víctima del chavismo, Colombia también fue víctima del narcoterrorismo. Vamos a coger entre un 5 y un 10%, que puede representar 600 millones de dólares, para invertirlo en la frontera colombo-venezolana, en La Guajira, en norte de Santander, en Arauca, para 3 temas fundamentales: seguridad, fronteras seguras, luchar contra el narcotráfico y contra el crimen organizado; segundo, desarrollo económico, inversión en infraestructura; zonas exclusivas de comercio para generar más comercio legal y además empleo formal; y un plan de retorno seguro y digno para los millones de venezolanos que quieren regresar a Venezuela a apoyar la reconstrucción. Muy bien, pasamos a nuestra ya reconocida parte de preguntas rápidas. ¿Implementar acuerdo de paz, sí o no? Sí, hay que seguir implementándolos. Que ha tenido problemas en los últimos años. Hombre, ¿Diálogo? pero con una revisión de la JEP. Con una revisión de la JEP. Diálogos con estructuras criminales urbanas. Diálogo puede ser, pero no impunidad bajo ninguna forma. Es diálogo, voy a marcar sí. Que se sometan, los esperamos que se sometan. Militarizar ciudades. Solo si es necesario. ¿Sí o no? Sí, si es necesario. Intervención a EPS. No por ideología, sino a las malas y corruptas. Ok, o sea, sí. ¿Bombardeos pese a presencia de menores? Mira, eso te lo puedo contestar con el sí, pero tiene que ser proporcional, tiene que ser el último recurso y tiene que estar de acuerdo al derecho internacional. Muy bien, pasamos al siguiente slide. Vamos a borrar acá. Exploración y explotación de hidrocarburos. Sí, exploración, exploración, exploración y explotación, explotación y explotación. Relación con Venezuela con Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Mientras se mantenga la transición democrática supervisada por Estados Unidos. O sea, sí. Reforma tributaria. Solo para bajar impuestos. Reelección presidencial. No. Reducir el tamaño del Estado. Importantísimo. Ahí es donde está la plática que dicen que no tenemos. Muy bien, candidato, esas fueron sus respuestas. Gracias por estar aquí en Noticias Caracol y mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias, Luisa, y recordarle a los colombianos que en el 26 rescatamos a Colombia. Muy bien, Alejandra, las propuestas de un nuevo candidato aquí en Noticias Caracol, y claro, seguiremos abriendo estos espacios para conocer lo que necesita el ciudadano, qué van a hacer en lo que sigue para Colombia.